Es imposible distinguirlos. Los otros invaden a los seres humanos como si fueran una especie de parásito. Se apoderan de sus mentes, de sus cuerpos. Capítulo 1. El parásito y el anfitrión. El anfitrión no se da cuenta de que está parasitado o de que tiene un parásito, y sigue trabajando y haciendo su vida normal. No puede ver al parásito ni sabe que existe, y mientras tanto, el parásito se alimenta del anfitrión. Aunque piense que es listo, muy listo, informado o muy informado, lo que no sabe el anfitrión es que el parásito se lo está comiendo. Los otros han bajado de su nave. Se mueven entre nosotros. Al parecer tienen la capacidad de someter a humanos y controlar sus actos. Parecen humanos. Así es. ¿Dónde están? En cualquier parte. ¿Qué efectos tiene en nosotros que un parásito nos esté comiendo? Y si es un parásito que no podemos ver, ¿cómo podemos deshacernos de él? Y si no sabemos que existe un parásito que nos está comiendo, ¿cómo podemos identificarlo? Si no sabemos que existe un problema, no podemos pensar en nada que haya que resolver. Capítulo 2. Las diferentes etapas de la invasión. Fase número 1. La llegada o conquista silenciosa. Un camuflaje eficaz e indetectable corresponde a un invento de una civilización avanzada, superior en tecnología. Ellos, o los otros, se establecieron aquí, en nuestro planeta, hace mucho tiempo. Fue una llegada silenciosa. Pensábamos que llegarían desde el cielo. Miramos arriba, pero no a nuestro lado, porque no son identificables, ni siquiera son humanos, aunque puedan adoptar nuestra forma. Por eso, cuando llegaron, nunca lo supimos. Soy humano, pero también alienígena. Soy las dos cosas. Esta no es la primera vez que los otros están aquí. Vinieron antes y crearon agentes durmientes, como yo. Los otros pueden ser iguales a nosotros en apariencia. No podemos verlos o distinguirlos. Un psicópata se parece a ti, pero tú no eres como él. ¿Por qué o para qué vinieron hasta aquí? ¿Qué es lo que quieren? Han tenido mucho cuidado de no dañar más de lo absolutamente necesario. Creo que esa es la razón de que estén aquí. Necesitan la Tierra. Ha sucedido en la historia que cuando habitantes de un lugar han viajado a otro, lo han hecho con la intención de colonizar y expandirse, y así encontrar más fuentes de alimento, etc. La manera ideal de establecer una colonia es que no haya resistencia por parte del colonizado. Fase número 2. Parasitación o desgaste progresivo. La gente colonizada o conquistada puede rebelarse en cualquier momento. Nunca aceptará al invasor si llega a conocerlo. Por eso es mejor que sea y permanezca sometida o colonizada, sin que sea consciente, sin que lo sepa. Absorber la energía de la gente y alimentarse de ella produce el desgaste del anfitrión, pero es mejor tener al anfitrión debilitado antes que sublevado. Por ejemplo, con el uso de patógenos nocivos contagiosos, metales pesados en el aire, agentes tóxicos en los alimentos, alcohol y otras sustancias. Haciendo referencia a otros momentos históricos, ya se nos habló de un diluvio universal o de la peste negra, por ejemplo. El de la gripe aviar era uno de los virus más virulentos del mundo. Los otros lo modificaron, lo hicieron imparable, y los pájaros lo propagaron por todo el planeta. Fase número 3. El ataque para contrarrestar la conciencia y la deshumanización. Es posible que el anfitrión vaya aumentando sus sospechas de que está siendo debilitado por un agente externo. Para el parásito, la mente del huésped puede ser un problema. Hay que manipularla y tenerla controlada. Crear las ideologías es un buen sistema que todavía hoy en día funciona. Poner información a circular que parezca muy verdadera también funciona. Crea una sintonía ideal con el egocentrismo del ser humano. Nos han mentido. Es una ilusión, un truco. Querían ponernos a prueba a nosotros, ver cómo resistíamos bajo presión. Como somos unos críos, pensaron que podían manipularnos para que les hiciéramos el trabajo sucio. El egocéntrico, el que se cree muy listo, cree estar muy bien informado. Cree que la falsa información que ha leído en un libro o que ha visto en los informativos, creada y distribuida por los parásitos con la intención de someter y manipular al huésped, es verdadera o real. La frase que resume esta idea es la siguiente: estoy muy informado con la información que el parásito ha creado especialmente para mí.
Los otros nos golpearon con un pulso electromagnético que acabó con la energía en el planeta. Las técnicas de ingeniería social tendrían en cuenta una finalidad: el control total del individuo. La legislación excesiva o regulación normativa de todas las conductas posibles son herramientas para este fin. Si además se aprueban leyes que causan desconcierto o desorientación en las personas, sumadas a las ideologías que nos separan, la división entre los seres humanos resulta total. Esto allana el camino para la siguiente fase. Fase número 4. Elegir bando. Los parásitos o fuerzas del mal han comprado con favores de poder y riquezas a los que han elegido su bando oscuro o del mal. Por otro lado, las fuerzas del bien están separadas en estos días. Caminan en soledad en su gran mayoría y no se conocen entre sí. Están dispersas. Los parásitos nos han superado y nos superan en inteligencia. No tiene más razón el que habla más alto. No es más listo el que más se deja ver o se hace notar. Llegará el momento en el que haya que tomar una decisión consciente y elegir el único bando posible ganador. Escondido en el caos está el crimen, esperando atacar como una serpiente. Pero yo también estoy ahí, vigilando. De momento, formamos parte del ejército de las tinieblas. No se nos ve, no se nos conoce, pero aquí estamos. Capítulo 3. Descubrimiento del parásito y falsa amistad con él. Es muy posible que los de nuestra generación ya no lo lleguen a ver, pero quizá algún día se desarrolle la capacidad de descubrir o ver al parásito, o que poco antes de que llegue ese poder, el propio parásito huya él mismo del planeta. ¿Qué es lo que nos puede dar la visión? ¿Una mutación genética? ¿Una nueva frecuencia vibracional planetaria? ¿Una gracia divina? Antes de que pueda llegar a alguna de estas opciones, puede que sea el propio parásito el que se anticipe y se presente voluntariamente ante nosotros, en un intento desesperado de simular una especie de alianza o amistad, mientras ocultamente y engañándonos continúe sacando provecho o beneficio de nuestra energía. Capítulo 4. Expulsión del parásito y recuperación del planeta. El único desenlace posible en esta sorprendente historia de amor es expulsar al parásito después de que sea descubierto. No fue nuestro amigo, no lo es, ni nunca lo será. Es un depredador. Habremos sido su alimento y nuestra energía habría sido absorbida y desperdiciada en gran medida. Pero sin el parásito aquí, la creación y el crecimiento consciente serán más fáciles. Así es como se extermina una especie. Primero, eliminas a los fáciles, los débiles, los desprotegidos. Pero aunque fumigues una casa, siempre quedan algunas cucarachas. La energía será creativa en lugar de destructiva. El ejército de las tinieblas se transformará en ejército de luz. Le llamamos ficción hasta que deja de serlo. ¿Cómo librar de humanos el planeta? Primero, librando a los humanos de su humanidad.